Hola, yo soy Marisol Maldonado, estudié la carrera de Ingeniería Mecatrónica en la UNAM y hoy los voy a apoyar resolviendo 10 ejercicios de la guía de estudios del Instituto Politécnico Nacional. Como este video va a resultar largo, en la caja de descripción les dejo el minuto exacto en el cual se encuentra cada uno de estos ejercicios para que ustedes vean el que les interesa. Así que comencemos. Comencemos con el ejercicio número 1, donde nos piden transformar del lenguaje común al lenguaje algebraico la siguiente oración: el cuadrado de un número más el triple del cubo del mismo. Lo primero que vamos a hacer es dividir este enunciado en 3 partes. La primera, el cuadrado de un número, después más y por último el triple del cubo del mismo número. Y así analizarlo parte por parte. En la primera parte nos piden el cuadrado de un número. Por un número entendemos la variable x. Pero antes tenemos el cuadrado de este número, obteniendo como resultado x elevado al cuadrado. Después, en la siguiente parte solo tenemos más. Esto significa el símbolo de suma, que es más. Y pasamos a la última parte que nos dice el triple del cubo del mismo número. Por mismo número se refiere a nuestra variable x. Pero a esta variable x tenemos que sacarle el cubo, es decir, que nuestra variable x va a estar elevado al exponente número 3. Y por último tenemos el triple del cubo del mismo número. Es decir, que el anterior se va a multiplicar 3 veces, el número que es la variable x elevada al exponente 3. Obteniendo como resultado de esta última parte 3x elevado al cubo. El resultado final de este ejercicio número 1 es x al cuadrado más 3 por x elevado al cubo, que es el inciso C de tu guía de estudios. Para este ejercicio número 2 nos dice: un alumno debe resolver 3m menos 2n ejercicios de álgebra. De estos, n menos m resultan correctos y preguntan cuántos ejercicios incorrectos tuvo. Para esto comencemos con el análisis. 3m menos 2n, que es lo que tenemos aquí, representa al total de ejercicios de álgebra. Y n menos m, que es esto otro, representa el total de ejercicios correctos. Y lo que preguntan es encontrar el total de ejercicios incorrectos. Entonces, lo que podemos hacer para encontrar este total de ejercicios incorrectos es hacer la siguiente operación. Al total de ejercicios de álgebra, que es este valor, le vamos a restar el total de ejercicios correctos, que es este valor, obteniendo 3m menos 2n y le restamos el total de ejercicios correctos, n menos m. Realizando la simplificación, 3m menos 2n queda tal cual y después hacemos la siguiente multiplicación con el paréntesis. Menos por n nos da menos n y menos por menos m nos da más m, porque menos por menos da más. Y por último quedaría simplificar esta expresión con los términos en común, 3m con más m y menos 2n con menos n, obteniendo que 3m más m da un resultado de 4m y menos 2n menos n nos da menos 3n, que es el total de ejercicios incorrectos, que corresponde al inciso A de tu guía de estudio. Ahora pasemos al ejercicio número 3. Se tiene un terreno en el estado de Tlaxcala de 190 metros cuadrados y un departamento en la Ciudad de México de 70 metros cuadrados por 2.5 metros de alto, totalmente construidos. Si X es el precio del metro cuadrado del terreno de Tlaxcala y Y es el costo por metro cúbico de la construcción de la CDMX, ¿cuál de las siguientes expresiones indica el costo total de las propiedades? Para comenzar con el análisis, tomemos en cuenta que T refiere a Tlaxcala y C a la CDMX. En Tlaxcala tenemos 190 metros cuadrados que se expresa de esta manera y en el departamento de la CDMX tenemos 70 metros cuadrados por 2.5 metros de alto que se representa de esta manera, 70 metros cuadrados por 2.5 metros.
Por otro lado, nos dice que X es el precio del metro cuadrado del terreno de Tlaxcala. Por eso aquí tenemos X, precio de metro cuadrado de Tlaxcala. Y Y es el costo por metro cúbico de construcción de la CDMX. Y es igual al costo de metro cúbico de C, que sería la CDMX. Y después del análisis del enunciado, pasemos a la representación geométrica de los terrenos. Primero tenemos el terreno de Tlaxcala, que es este, donde nos indican 190 metros cuadrados, que representa el largo por el ancho, es decir, A por B, que es igual a 190 metros cuadrados. Y por otro lado tenemos el departamento de la CDMX, que nos dan las medidas de 70 metros cuadrados por 2.5 metros de alto, que representa C. Por eso realizamos el siguiente cálculo. A por B representa a los 70 metros cuadrados y A por B por C, que es el volumen de esta figura, sería multiplicar estos 70 metros cuadrados por 2.5 metros de alto, que representa a C. Y para encontrar el volumen de esta figura tenemos que multiplicar A por B por C, que sería esta operación, donde 70 por 2.5 da un resultado de 175 y metros cuadrados por metros da un resultado de metros cúbicos, obteniendo que el volumen del departamento de la CDMX es igual a 175 metros cúbicos. Ahora pasemos a relacionarlo con las variables X y Y, que representan el precio del metro cuadrado y el costo de metro cúbico respectivamente. Para el terreno de Tlaxcala tenemos X igual al precio de metro cuadrado, es decir que el precio es equivalente a 190 por X. Por otra parte, para el terreno de la CDMX, Y sería la variable que representa el costo del metro cúbico, por lo tanto, el costo total sería igual a 175Y. Pero la pregunta del ejercicio número 3 es ¿cuál de las siguientes expresiones indica el costo total? Así que pasemos a realizar el costo total, que sería la suma del terreno de Tlaxcala más la suma del departamento de la CDMX. Siendo el costo total 190X más 175Y, que es el inciso B de nuestra guía. En este ejercicio número 4 nos piden simplificar la ecuación 5x al cuadrado menos 7x menos 6 dividido entre x al cuadrado menos 4. Para comenzar, vamos a factorizar el denominador de tal manera que podamos cancelar términos factorizando de igual manera el numerador más adelante. Para esto vamos a ocupar la diferencia de cuadrados, que es esta fórmula que tenemos aquí, donde a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a multiplicar a más b por a menos b. De esta manera, el denominador x al cuadrado menos 4 lo vamos a expresar de tal manera que se parezca a esto que tenemos aquí. Mantenemos el x al cuadrado, pero el menos 4 lo vamos a expresar de esta manera, porque 2 al cuadrado es equivalente a multiplicar 2 por 2, que es 4. De tal manera que es equivalente a escribir x más 2 multiplicado por x menos 2. Ya que realizamos esta operación, sustituyamos el valor en toda nuestra ecuación y lo tenemos de este lado. 5x al cuadrado menos 7x menos 6 sobre x al cuadrado menos 4 es igual a, el numerador lo mantenemos tal cual, 5x al cuadrado menos 7x menos 6, pero el denominador lo expresamos con la diferencia de cuadrados, que sería equivalente a x más 2 multiplicado por x menos 2. Después de realizar esta factorización, ahora vamos a factorizar el numerador. Para factorizar el numerador tenemos que fijarnos en esta expresión, ya que nuestro término 5x al cuadrado menos 7x menos 6 es equivalente a esta forma: ax al cuadrado menos bx más c, donde a es equivalente a 5, por eso escribimos 5x al cuadrado menos b.
donde b equivale a menos 7. Así que escribimos menos 7 aquí abajo y a eso se le multiplica por esta variable x. Y por último, el valor de c es equivalente a menos 6 para nuestra función, así que escribimos menos 6. Ya que identificamos los valores de a, b y c en nuestra ecuación, ahora lo que tenemos que buscar va a ser dos números que al sumarlos den b y esos mismos números al ser multiplicados den el resultado de a por c. Y con estos dos valores que encontramos, 3 y menos 10, vamos a sustituirlo por el valor de menos 7x, es decir que vamos a omitir este valor e ingresamos el 3 y el menos 10. ¿Cómo? Bueno, mantenemos 5x al cuadrado, que son estos dos valores, y el menos 7x será sustituido por 3x y menos 10x, que son estos dos valores en morado, y a eso le restamos menos 6. Por otra parte, el denominador queda tal cual, x más 2 multiplicado por x menos 2. Y ahora lo que vamos a hacer es seguir simplificando nuestro numerador de tal manera que podamos eliminarlo con términos del denominador. Al tener estos dos términos más en el numerador, podemos factorizar al agrupar los primeros dos términos y después los últimos dos términos. 5x al cuadrado más 3x se puede factorizar porque su término en común es x, es esta x que tenemos aquí. Y así encontramos la primera factorización. Después tenemos que buscar los términos en común de los dos últimos términos, que son menos 10x menos 6. Su término en común es el signo menos y el número 2. ¿Por qué? Porque si multiplicamos este menos 2 por 5x, obtenemos menos 10x. Y si menos 2 es multiplicado por más 3, nos queda menos 2 por más 3 es igual a menos 6. Y en el denominador seguimos manteniendo lo mismo, x más 2 multiplicado por x menos 2. Ya que agrupamos de esta manera nuestro numerador, podemos observar que nuevamente podemos factorizar términos, porque tenemos un factor en común. Aquí tenemos 5x más 3, que es el mismo factor de 5x más 3 de este lado. Entonces podemos factorizar nuevamente estos términos. Los ponemos de este lado y tenemos que preguntar ¿qué multiplicar por este término de tal manera que nos dé x y menos 2? Bueno, si 5x más 3 lo multiplicamos por x, nos da este término. Y si 5x más 3 lo multiplicamos por menos 2, nos da este término. Y ya teniendo factorizado de esta manera, podemos realizar una simplificación. En este caso, x menos 2 puede cancelarse con el x menos 2 del denominador, porque al tener lo mismo en el numerador y en el denominador, es equivalente a multiplicar por 1, por eso se puede cancelar, obteniendo que esta ecuación es equivalente a solo tener esta parte, 5x más 3 en el numerador y en el denominador x más 2. Y como ya no podemos realizar ninguna factorización ni simplificación algebraica además, el resultado de simplificar 5x al cuadrado menos 7x menos 6 sobre x al cuadrado menos 4 es equivalente a 5x más 3 dividido entre x más 2, que es el inciso A de nuestra guía de estudios. Ahora pasemos al ejercicio número 5. En este ejercicio número 5 lo que piden es simplificar la expresión algebraica fraccionaria que tenemos aquí. Lo que vamos a hacer es comenzar expresando el denominador de ambas fracciones con su múltiplo común denominador. En ambos casos se trata de x más 3, que para una fracción lo manejé de este color rosa y para la otra fracción de color verde. Para comenzar esta equivalencia, lo que se tiene que hacer es dividir a ambos términos del denominador entre el múltiplo común denominador, que es x más 3. Pero ¿cómo podemos realizar este cambio sin alterar a nuestros términos? Bueno, realizando lo siguiente.
Comencemos con la primera fracción. En el numerador mantenemos el 3 y trabajamos con el denominador, que es 3 menos 3 sobre x más 3. El primer término, que es el número 3, lo tenemos que expresar con el múltiplo común de los denominadores, que quedamos que es x más 3. Es decir, que este 3 lo dividimos entre x más 3, pero lo que hacemos es multiplicarlo por algo que nos pueda simplificar el tenerlo dividido de esta manera, porque si tenemos lo mismo en el numerador que en el denominador, se pueden simplificar ya que representan la unidad. Sería como multiplicar 3 por 1. Y a eso le restamos la siguiente fracción. La siguiente fracción también la tenemos que representar con el múltiplo común de los denominadores, que es x más 3, pero como esta fracción ya está expresada sobre x más 3, entonces la escribimos tal cual, 3 entre x más 3. Y ahora a eso restamos la siguiente fracción, que en el numerador seguimos manteniendo el 3 y trabajamos con el denominador. Nuevamente, el múltiplo común de los denominadores es x más 3, que es estos denominadores que tenemos aquí. Y realizamos la misma operación. El primer término es 3, que sería este 3 que tenemos aquí, pero lo tenemos que dividir entre el múltiplo común de los denominadores, que es x más 3. Pero para no alterar nuestra fracción, lo multiplicamos por el mismo denominador, que es x más 3, ya que de igual manera, si simplificamos esta expresión, sería como multiplicar por 1, 3 por 1, y así ya no alteramos este término 3. En otras palabras, es equivalente. Y a eso sumamos la siguiente fracción, que también tiene el múltiple común denominador x más 3. Lo copiamos tal cual, más 3 sobre x más 3. De este modo ya tenemos expresada nuestras fracciones con el mismo denominador, lo cual nos va a permitir simplificar la expresión de esta manera. El 3 se sigue manteniendo en el numerador y en el denominador, como tenemos el mismo denominador, podemos realizar lo siguiente. Lo podemos agrupar en un solo término de esta manera. En el denominador mantenemos x más 3 y solo sumamos, en este caso restamos, los numeradores. 3x más 3 menos 3. Y a eso restamos lo siguiente, la siguiente fracción pero simplificada. Como tenemos el mismo denominador y tenemos una suma, lo único que tenemos que hacer es con los numeradores sumarlos. Primero 3 multiplicado por x más 3, que sería esto que tenemos aquí, y a eso sumamos el numerador 3. Continuamos con la simplificación algebraica al realizar la multiplicación de cada una de estas fracciones por el recíproco del denominador, que es x más 3. El recíproco de x más 3 es 1 sobre x más 3. Pero no podemos multiplicar por 1 sobre x más 3 sin alterar a cada una de nuestras fracciones, por lo cual tenemos que multiplicarlo por lo siguiente, x más 3 sobre x más 3. Porque esto es la unidad. Si tenemos lo mismo en el numerador que en el denominador, sería como multiplicarlo por 1, así que no estamos alterando ninguna de estas fracciones. Y comenzamos a realizar estas multiplicaciones. Numerador por numerador y denominador por denominador. Obteniendo que 3 por x más 3 da un resultado de 3 por x más 3. Y en el denominador tenemos 3x más 3 menos 3 sobre x más 3 y eso se tiene que multiplicar por x más 3. Como es una fracción, se multiplica numerador por numerador, quedando en el numerador 3 multiplicado por x más 3 menos 3 y todo eso multiplicado por x más 3, que sería este x más 3. Y a eso restamos lo siguiente. Nuevamente, numerador por numerador y denominador por denominador. Quedando en el numerador 3 por x más 3 y el denominador se multiplica por x más 3, dando un resultado de, en el numerador, 3 multiplicado por x más 3 y eso multiplicado por x más 3. Y en el denominador seguimos manteniendo x más 3.
Al realizar estas operaciones, vamos a ver que podemos simplificar el numerador con el denominador de cada uno de los denominadores de nuestras fracciones, es decir, y con este resultado podemos simplificar los términos en común de esta manera, numerador con denominador, y lo mismo con la siguiente fracción, numerador con denominador, obteniendo que esta expresión es equivalente a lo siguiente: 3 multiplicado por x más 3 y lo dividimos entre 3 multiplicado por x más 3 menos 3. Y a esa fracción le restamos la siguiente fracción simplificada. En el numerador tenemos 3 multiplicado por x más 3 y en el denominador únicamente nos queda 3 multiplicado por x más 3 más 3. Vamos a desarrollar el denominador de cada una de nuestras fracciones multiplicando por los paréntesis, es decir, de esta manera. En la primera fracción dejamos tal cual el numerador, que sería 3 multiplicado por x más 3, pero el denominador es el que se desarrolla. 3 multiplicado por x nos da 3x, 3 multiplicado por más 3 nos da más 9. Y por último tenemos este menos 3, que es el que tenemos de este lado. Y a esa fracción restamos la siguiente fracción. El numerador de igual manera queda tal cual y el denominador se desarrolla. 3 por x es 3x. 3 por 3 es equivalente a más 9. Y por último, este más 3 lo seguimos conservando. Y ya que tenemos esta nueva expresión, ahora podemos simplificar realizando las operaciones del denominador, obteniendo lo siguiente. Esta fracción, el numerador se queda tal cual, pero 3x lo mantenemos y más 9 menos 3 nos da un resultado de más 6. Y a esa fracción se resta la siguiente fracción, que de igual manera conservamos el mismo numerador y en el denominador realizamos la simplificación. 3x se queda tal cual y más 9 más 3 nos da un resultado de 12. Y ahora, ya teniendo esta expresión, factorizamos los términos en común en el denominador. Nuevamente seguimos manteniendo los mismos numeradores y trabajamos con los denominadores. 3x más 6 se puede factorizar ya que su término en común es 3. La siguiente fracción, que tiene el mismo numerador, pero el denominador lo volvemos a factorizar. El término común de 3x más 12 es igual a 3, por eso factorizamos este 3, ya que si multiplicamos 3 por x da el término 3x y 3 por 4 da el término más 12. Esto nos va a servir para realizar la siguiente simplificación. Este 3 del numerador se simplifica con el 3 del denominador y de igual manera en la siguiente fracción, este 3 del numerador se simplifica con el 3 del denominador. Esta expresión que tenemos aquí la vamos a volver a reescribir, pero en una hoja nueva, para continuar con la simplificación algebraica. Retomamos esta parte de la anterior página, donde simplificamos el 3 del numerador y el denominador de ambas fracciones, quedando que eso es equivalente a x más 3 en el numerador dividido entre x más 2. Eso resta a la fracción x más 3 dividido entre x más 4. El común denominador de esta fracción es multiplicar a ambos denominadores, x más 2 multiplicado por x más 4. La primera fracción que tenemos aquí es equivalente a esta que tenemos acá, porque si simplificamos x más 4 del numerador con el x más 4 del denominador, queda esta expresión que es la que tenemos aquí. Del mismo modo, la segunda fracción, ya que simplificando x más 2 del numerador y del denominador, queda x más 3 en el numerador y x más 4 en el denominador, es decir, que son equivalentes. Y se sigue manteniendo la resta de ambas fracciones. Ahora, ya que tenemos nuestras fracciones expresadas con el mismo denominador, podemos realizar la resta en una sola fracción. Lo único que hacemos es que los numeradores se restan. X más 3 por x más 4 es este término y a eso restamos el numerador de la siguiente fracción, que es x más 3 multiplicado por x más 2. Ya que tenemos solo una fracción, lo que hacemos es desarrollar el numerador realizando las multiplicaciones. X por x, x al cuadrado. X por 4 más 4x. 3
por x da 3x y 3 por 4 es más 12. Y a eso le restamos el siguiente desarrollo. X por x, x cuadrada. X por 2 da 2x. Y 3 por x es más 3x. Y por último, 3 multiplicado por 2 es 6. Y seguimos manteniendo el mismo denominador. En el siguiente paso lo que vamos a hacer es simplificar la expresión del numerador. El término x al cuadrado se mantiene y 4x más 3x nos da como resultado 7x. Después sumamos el término más 12 y después simplificamos lo que tenemos en paréntesis considerando este signo de menos. X al cuadrado por menos da menos x cuadrada. 2x más 3x que dan 5x. Multiplicado por este signo menos resulta en menos 5x. Y por último, el término independiente que es 6 se multiplica al signo menos quedando menos 6. Ya teniendo la expresión así, volvemos a simplificar los términos. X al cuadrado menos x al cuadrado se cancelan, más 7x menos 5x da un resultado de 2x. Y por último, 12 menos 6 es igual a más 6. Y seguimos manteniendo el mismo denominador. Para el último paso volvemos a factorizar el numerador. En este caso tenemos 2x más 6. 2x más 6 tienen un término en común que es 2, porque si a 2 lo multiplicamos por x da 2x, y si este 2 se multiplica por 3 da este término de 6. Y con estas simplificaciones algebraicas hemos llegado al final del desarrollo de nuestro problema. 2 multiplicado por x más 3 sobre x más 2 multiplicado por x más 4, que es el inciso A de nuestra guía de estudios. En este ejercicio número 6 nos piden simplificar esta ecuación que tenemos aquí. Para comenzar a simplificar esta ecuación vamos a factorizar el numerador. X al cuadrado menos x tienen un factor en común que es x, ya que al multiplicar esa x por esta x nos da x cuadrado y esa x multiplicado por menos 1 da menos x. Y ya factorizamos el numerador. Ahora pasemos a factorizar el denominador, donde tenemos que considerar esta expresión que ya vimos al resolver un ejercicio pasado, que es de tipo ax al cuadrado más bx más c. El valor de a en nuestra expresión es 3, por eso escribimos 3x cuadrada. El valor de b es equivalente a menos 5, que es este menos 5. El valor de c es equivalente a más 2, que es este 2 en verde. Y ya que identificamos los valores de A, B y C, tenemos que encontrar dos números que sumados resulten en B y multiplicados en el resultado de A por C. B es equivalente a menos 5 y A por C sería multiplicar 3 por 2. 3 por 2 es igual a 6. Entonces tenemos que buscar dos números que sumados resulten en menos 5 y que multiplicados sean equivalentes a 6. Estos dos números son menos 2 y menos 3. Ya encontrando los dos valores deseados que cumplen con estas condiciones, volvemos a expresar nuestra fracción de esta manera. El numerador se queda tal cual y comenzamos con el denominador. 3x al cuadrado queda tal cual. Y el valor de menos x se sustituye por los valores que acabamos de encontrar, menos 2 y menos 3, es decir, que escribimos menos 2x y menos 3x. Y por último seguimos manteniendo este más 2. Y el siguiente paso va a ser simplificar la expresión. Seguimos manteniendo lo mismo en el numerador, x multiplicado por x menos 1, y en el denominador tenemos que factorizar los términos que encontramos. Factorizamos en agrupaciones de dos términos que serían estos dos y estos dos. De los primeros dos términos el factor común es x, porque si a x lo multiplicamos por 3x resulta en 3x al cuadrado, y si este valor de x se multiplica por menos 2 obtenemos menos 2x. Es decir, que este término es equivalente a este que tenemos acá. Después pasamos a factorizar los últimos dos términos.
Como verán, tenemos menos 3x más 2, pero tiene que ser semejante a lo que tenemos aquí en paréntesis. Así que para formar ese número, realizamos lo siguiente. Factorizamos el símbolo menos y menos por 3x nos daría menos 3x y menos por menos 2 da un resultado de más 2. Es decir que estas expresiones son equivalentes. Con esta factorización vamos a poder realizar otra simplificación, ya que este término y este otro tienen el factor común 3x menos 2. Así que factorizamos 3x menos 2 y lo multiplicamos por x menos 1, porque 3x menos 2 por x da este resultado y 3x menos 2 multiplicado por menos 1 da este otro resultado. ¿Y para qué realizamos estas factorizaciones? Bueno, para simplificar términos del numerador y del denominador, porque x menos 1 se simplifica con el x menos 1 del denominador. De esta manera, en el numerador solo quedaría el valor de x y en el denominador 3x menos 2. Y hemos llegado a la simplificación máxima, que en nuestra guía de estudios es equivalente al resultado del inciso D. Ahora continuamos con el ejercicio número 7. En este ejercicio número 7 nos piden representar la siguiente expresión como un radical, es decir, como raíz. Primero tenemos que considerar que la expresión del exponente 2 sobre 4 se puede expresar como un medio, porque si le sacamos mitad al numerador y al denominador obtenemos un medio. Por lo tanto, x elevado al exponente 2 cuartos es equivalente a x elevado al exponente 1 medio. Y lo segundo que tenemos que considerar es la siguiente igualdad. El término a, que puede ser cualquier número, elevado al exponente 1 medio. Esto es equivalente a la raíz cuadrada del argumento a. De este modo, nuestra variable x representaría al término a, porque está x elevado al exponente 1 medio. Así que esto, por ley de los exponentes, es equivalente a la raíz cuadrada de x. Y este sería el resultado de la expresión de nuestro radical x elevado al exponente 2 cuartos, que equivale al inciso a de nuestra guía de estudio. En este ejercicio número 8 nos piden simplificar la expresión que tenemos aquí. Lo que tenemos que aplicar son leyes de los exponentes y leyes de los radicales. Lo primero que tenemos que hacer con el argumento, es decir, con lo que está dentro de la raíz, es separarlo en diferentes términos, porque tanto en el numerador como en el denominador todos los términos se encuentran multiplicando. Esto nos permite dividirlo en diferentes segmentos o diferentes términos. El primero sería a elevado al exponente 5 sobre a elevado al exponente 2, que es este término que tenemos aquí, y eso va a ser multiplicado por el siguiente, b al cuadrado sobre b a la quinta, que es este término. Y por último, esto lo vamos a multiplicar por c elevado al cubo. Ya que tenemos la expresión de esta manera, podemos aplicar la primera ley de los exponentes que tenemos de este lado, donde nos dice que a elevado al exponente m dividido entre a elevado al exponente n va a ser igual a realizar esta resta de exponentes, a elevado al exponente m menos n. Apoyándonos de esta ley de los exponentes, tenemos lo siguiente en el argumento de nuestra raíz cúbica. A elevado a la quinta sobre a elevado al exponente 2 es equivalente a realizar la resta de a elevado al exponente 5 menos 2, y a eso lo multiplicamos por b elevado al exponente 2 menos 5, y por último eso se multiplica por c elevado al exponente 3. Y realizamos la resta de exponentes en la siguiente expresión. Esto es equivalente a la raíz cúbica de a elevado al exponente 3. Después lo multiplicamos por b, donde 2 menos 5 es igual a menos 3, y por último lo multiplicamos por c elevado al exponente 3. Y en esta simplificación tenemos el siguiente argumento que, como se puede observar, tenemos los exponentes 3, menos 3 y 3, los cuales pueden ser factorizados tomando en cuenta la siguiente ley de los exponentes. Esta ley de los exponentes nos dice que si tenemos el término a elevado al exponente m y todo este término elevado al exponente n, es equivalente a tener a elevado al exponente m por n, es decir, los exponentes se multiplican. De este modo factorizamos el exponente 3 que observamos en cada uno de nuestros términos.
porque el primer término a no está elevado a ningún exponente, pero esto es igual a elevarlo al exponente número 1, porque cualquier número o variable que no tenga exponente se puede expresar como el exponente 1. 1 por 3 nos quedaría este exponente 3. Menos 1 multiplicado por 3 es igual a menos 3. Y por último, c está elevado nuevamente al exponente 1 y 1 por 3 es equivalente a este 3 que tenemos aquí. Factorizando el argumento de nuestra raíz cúbica, pasamos a la siguiente ley de los radicales, el cual nos dice que la raíz enésima de un argumento a es equivalente al argumento, que en este caso es a, elevado al exponente 1 sobre n. Basándonos en esta ley de los radicales, tenemos la siguiente expresión. En lugar de escribir la raíz cúbica de toda esta expresión, lo podemos expresar como 1 sobre n, donde n equivale a 3 en nuestra función. Así que escribimos el argumento a por b a la menos 1 por c elevado al cubo, todo elevado a la 1/3. Teniendo nuestra expresión de esta manera, vamos a volver a utilizar esta ley de los exponentes, la cual es la multiplicación de los exponentes, ya que aquí tenemos el exponente 3 elevado al exponente 1/3, obteniendo como resultado lo siguiente: a por b a la menos 1 por c elevado al exponente 3 por 1/3. 3 por 1/3 es igual a 3/3. Y 3/3 es igual a la unidad, es decir, a 1. A por b a la menos 1 por c elevado al exponente 1, aunque, como lo mencioné con anterioridad, tener un exponente unitario es igual a no poner ningún exponente, de tal manera que sería equivalente a por b a la menos 1 por c. Y por último pasamos a la siguiente ley de los exponentes, el cual es a elevado al exponente menos n. Podemos volver este exponente negativo a positivo realizando lo siguiente, escribiendo la fracción 1 sobre a la n. Y esto lo ocupamos para pasar este exponente negativo a positivo, quedando la multiplicación de a por c en el numerador y b pasaría al denominador con exponente positivo, que sería b a la 1, que es igual a b. Y con la aplicación de todas estas leyes de los exponentes y radicales, llegamos al resultado final de la simplificación de nuestra expresión que teníamos en un inicio, la cual equivale al resultado del inciso B de la guía de estudio. Ahora pasemos a resolver el ejercicio número 9. Para simplificar esta expresión, tenemos que considerar esta ley de los exponentes que nos dice que a está elevado al exponente menos n. Este exponente puede pasar de signo negativo a positivo al pasarlo al denominador de una fracción de esta manera, 1 sobre a la n. Apoyándonos de esta ley, vamos a convertir los exponentes del denominador en positivos. Mantenemos el numerador tal cual, x elevado al exponente menos 2 menos y elevado al exponente menos 2, y el denominador tenemos x elevado al exponente menos 1, que sería equivalente a tenerlo así, 1 sobre x. A eso sumamos la siguiente fracción, que convirtiéndolo en positivo resulta en 1 sobre y. Esta expresión la podemos dividir en dos fracciones, donde la primera fracción sería abarcar x elevado al exponente menos n y el denominador, que es esto que tenemos aquí, y la siguiente fracción sería restar y elevado al exponente menos 2 sobre el mismo denominador, que es esto que tenemos aquí. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, para volver a aplicar esta ley de los exponentes, pero ahora con nuestros numeradores. Tenemos signos negativos como exponente. Está en el numerador y lo podemos pasar al denominador con el exponente positivo, quedando lo siguiente. Esta expresión quedaría equivalente a esta, porque x a la menos 2 es equivalente a x elevado al cuadrado, pero en el denominador, y ese término quedaría multiplicando a 1 sobre x más 1 sobre y. Y después restamos la siguiente fracción, tenemos y elevado al exponente menos 2, pasa con signo positivo colocándolo en el denominador, y queda multiplicando a 1 sobre x más 1 sobre y. Ya que tenemos esta expresión, vamos a realizar el común denominador de esto que tenemos entre paréntesis, considerando que el común denominador va a ser multiplicar x por y,
Pero en el numerador tenemos 1 y para no alterar nuestra fracción tenemos que multiplicar a 1 por y. 1 por y es y. De tal manera que al simplificar del numerador y el denominador la y, nos quedaría 1 sobre x. Lo mismo realizamos con la siguiente fracción 1 sobre y. El común denominador es xy. En el numerador tenemos el 1. 1 lo vamos a multiplicar por x, 1 por x es x, de tal manera que si simplificamos x del numerador y del denominador nos quedaría 1 sobre y. Y exactamente lo mismo realizamos con los otros denominadores, el común denominador vuelve a ser x por y. Y realizamos en la primera la multiplicación por y porque al simplificar nos quedaría una x y después a eso sumamos la simplificación de x sobre x que quedaría igualado a 1 sobre y. Y ya que tenemos el común denominador, ahora podemos realizar estas sumas, y más x en el numerador y el común denominador sería x por y. De la misma manera con la siguiente fracción. Tenemos el mismo denominador, x por y en el numerador sumamos y más x, que sería este numerador, y más x, y todo el resto queda tal cual. Vamos a retomar esta expresión en la siguiente hoja para continuar con la simplificación algebraica. Ya que realizamos esta simplificación, vamos a multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador, obteniendo como resultado que esta fracción es equivalente a tenerlo así. Multiplicamos x al cuadrado por y más x, que resultaría en este numerador y el denominador queda tal cual x por y. Y a eso restamos la siguiente fracción. Volvemos a multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador, que sería y al cuadrado por y más x. Y en el denominador mantenemos x por y. Y después tenemos que multiplicar por estos elementos que tenemos aquí, que sería x por y sobre x por y, ya que al tenerlo expresado de esta manera es equivalente a la unidad, es decir, a 1. Y realizamos la multiplicación numerador por numerador y denominador por denominador. 1 por x por y resulta x por y esto que tenemos aquí lo multiplicamos por xy, obteniendo x al cuadrado por x más y multiplicado por x por y todo eso dividido entre x por y. Y a eso restamos la siguiente fracción, igual multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador. 1 por xy resulta en xy y todo esto multiplicado por xy resulta en y cuadrada por y más x multiplicado por xy y eso dividido entre xy. Y esta multiplicación se hizo para simplificar lo siguiente, xy del numerador con xy del denominador y de igual manera xy del numerador con xy del denominador, simplificando la expresión en esto que tenemos aquí. Y ahora con esta nueva expresión vamos a poder simplificar nuevamente, ya que x del numerador se simplifica con el x cuadrada del denominador quedando una única x, del mismo modo y del numerador con y del denominador, quedando una única y en el denominador. Y ahora en la siguiente expresión lo que hacemos es sacar mínimo común múltiplo de estos denominadores, es decir que el común denominador es x por y, que sería esto que tenemos aquí, multiplicado por y más x, que es lo que tenemos acá, y más x. Es decir, que lo multiplicamos por y en la primera fracción, ya que al simplificarlo quedaría toda esta expresión tal cual, y en la segunda fracción multiplicamos por x el numerador, porque al simplificar queda este término tal cual. Es decir, que estos son equivalentes. Y ahora tenemos que realizar esta multiplicación del numerador. Y por y es igual a y cuadrada y x por x es igual a x cuadrada. Todo lo demás queda tal cual. Y como los denominadores son iguales, podemos realizar la resta de los numeradores. Es decir, que esta fórmula es equivalente a escribir x por y multiplicado por y más x en el denominador y restar y al cuadrado menos x al cuadrado. El numerador puede ser expresado como diferencia de cuadrados con esta fórmula, recordando que a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a multiplicar a más b por a menos b. Realizamos lo siguiente, a sería y b sería x, obteniendo en el numerador y más x multiplicado por y menos x. Y el denominador lo dejamos tal cual.
Con esta nueva expresión podemos simplificar términos. Y más x se encuentra en el numerador y en el denominador multiplicando, quedando como resultado en el numerador y menos x y en el denominador x por y. Quedando que la simplificación máxima es equivalente a esto, y menos x sobre x menos y, que corresponde al inciso número D de la guía de estudio. Y ahora pasamos al ejercicio 10 que nos piden determinar el resultado de aplicar las propiedades de los radicales en la siguiente expresión que tenemos aquí. Para comenzar con esta simplificación tenemos que tomar en cuenta esta ley de los radicales, la cual nos dice que la raíz enésima de una fracción a entre b es lo mismo que tener la raíz enésima del numerador sobre la raíz enésima del denominador, que es b. Aplicando esta ley en nuestra expresión, obtenemos lo siguiente. Mantenemos a la cuarta multiplicada por b al cubo de este lado y eso lo multiplicamos por la raíz quinta de 32 y el denominador la raíz quinta de a la quinta por b a la décima. De esta manera, lo que hacemos es encontrar la raíz quinta de 32, ya que todo lo demás se queda tal cual. La raíz quinta de 32 es equivalente a 2, porque al multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 por 2 nos da el resultado de 32. Eso quiere decir que es la raíz quinta de 32. Ya que tenemos la expresión de esta manera, pasamos a aplicar la siguiente ley de los radicales, la cual nos dice que la raíz enésima del argumento a es equivalente a tener a elevado al exponente 1 sobre n. Considerando esto, vamos a modificar el denominador, porque el denominador de raíz quinta de a la quinta por b a la décima es equivalente a tener a la quinta por b a la décima elevada a la 1/5, que sería 1 sobre n. Ahora lo que hacemos con esta nueva expresión es multiplicar numerador por numerador, quedando a cuarta por b cúbica multiplicado por 2. Y en el denominador tenemos que multiplicar 1 por lo que tenemos aquí, pero antes vamos a aplicar la ley de los exponentes que tenemos aquí, el cual nos dice que a elevado al exponente m, si se encuentra todo esto elevado al exponente n, es equivalente a multiplicar a elevado al exponente m por n. Por eso hacemos a la quinta multiplicada por 1/5. 5 multiplicado por 1/5 es igual a 5/5. Y de la misma manera lo realizamos con b. b elevado al exponente 10 quedaría multiplicado 10 por 1/5. 10 por 1/5 es equivalente a 10/5. El numerador queda tal cual, solo distribuimos 2 multiplicado por a la cuarta por b elevado al exponente 3. A elevado al exponente 5/5 es equivalente a escribir a elevado al exponente 1 y b elevado al exponente 10/5 es equivalente a escribir b elevado al cuadrado, porque 10 entre 5 es igual a 2. Y ahora pasamos a aplicar la última ley de los exponentes, la cual nos dice que si tenemos a elevado al exponente m sobre a elevado al exponente n, podemos realizar una resta de exponentes, teniendo a elevado al exponente m menos n. Aplicando esto nos quedaría 2 de este lado y simplificamos a la cuarta sobre a elevado al exponente 1, quedando a elevado al exponente 4 menos 1 y realizamos lo mismo pero con b. Simplificamos b cúbica sobre b al cuadrado, quedando b elevado al exponente 3 menos 2. Simplificando estas expresiones tendríamos 2 de este lado y a elevado al exponente 4 menos 1 es equivalente a elevado al exponente 3 y b elevado al exponente 3 menos 2 nos queda como b elevado al exponente 1, que es lo mismo que escribir solo b. Y hemos llegado a la simplificación máxima a través de la ley de los exponentes y la ley de los radicales, el cual corresponde al inciso A de nuestra guía de estudios. Los temas que se desarrollaron a lo largo de la resolución de estos ejercicios fueron los siguientes: el lenguaje matemático, el área y volumen de las figuras geométricas y la simplificación algebraica que incluye las leyes de los exponentes y las leyes de los radicales. Yo soy Marisol Maldonado y nos vemos en el siguiente video. Bye.